En este resumen de noticias vengo como siempre a darles las más importantes que han sucedido y ustedes deben conocer y pueden ampliar, como siempre les digo, en otros medios de comunicación. Yo, a pedido de muchos suscriptores, voy además a incluir la explicación de lo que está sucediendo en Venezuela. Desde que Estados Unidos extrajo a Maduro y lo sometió a la justicia. La noticia de hoy más importante es que Trump estuvo en el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza, y reiteró que necesita Groenlandia. Es una isla bajo tutela dinamarquesa y que él la necesita para la seguridad estratégica norteamericana. Dijo expresamente: estoy pidiendo un pedazo de hielo para la protección del mundo y no nos lo quieren dar. Es un pedido muy pequeño comparado con todo lo que les hemos dado durante décadas, tantas décadas, dijo. Pueden decir sí y estaremos muy agradecidos, o pueden decir no y lo vamos a recordar para siempre. Esta enorme isla sin protección, dijo Trump, es en realidad parte de América del Norte. Es nuestro territorio. Acuérdense que Trump siempre habla de América para los americanos. Busco iniciar conversaciones y negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia, dijo el presidente. Y si bien el líder norteamericano descartó una acción militar, hizo una fuerte advertencia, una amenaza casi a sus socios europeos. Trump piensa como muchos norteamericanos, con responsabilidad de poder, con responsabilidad de gobierno, que Europa no hablaría sus idiomas actuales sino alemán, si no fuera por la acción de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que los salvó del triunfo de Hitler. Luego con el Plan Marshall, que los ayudó económicamente, finalmente con la OTAN, con lo que lo defendió del posible ataque de la Unión Soviética, y obviamente el apoyo de Ucrania frente al ataque ruso que ya lleva 4 años. Trump piensa, y muchos piensan, que tienen Europa una deuda de agradecimiento con los Estados Unidos, y si bien Trump remarcó que tiene absoluto respeto por el pueblo de Groenlandia y Dinamarca, dijo: todo aliado de la OTAN tiene que poder defenderse, y ellos no pueden defenderse, no pueden defender su propio territorio. Solo nosotros, los norteamericanos, podíamos estar en condiciones de afrontar los riesgos y las amenazas de este siglo en el Ártico. Dice que ama a Europa, que la quiere ver prosperar, pero que va esta en dirección contraria. Y en ese tramo del discurso marcó un eje fundamental de lo que viene diciendo el presidente norteamericano: la decadencia europea frente a la guerra de civilizaciones que él sostiene que Europa está perdiendo frente al islamismo por la ceguera de su dirigencia y también por su incapacidad, por su negligencia. Habló también Javier Milei en la cumbre de Davos, planteó que Occidente es el faro de la civilización, reiteró sus ataques a la cultura woke, al socialismo y a todo lo que él considera es regulaciones y en consecuencia destrucción de los estados. Un fuerte apoyo de Milei obviamente a Trump. Bueno, finalmente debo explicar qué está sucediendo en Venezuela, porque así me lo piden. Y más allá de las opiniones a favor y en contra que podemos ver en los medios de comunicación respecto a lo que hizo Estados Unidos, unos sostienen que Estados Unidos no debió inmiscuirse en los asuntos internos de ese país, cuando está claro que esa narcodictadura no podía ser objeto de una disputa interna. Han masacrado al pueblo cada vez que intentó impedir que continuara. La relación de un pueblo que quiere liberarse de una dictadura que maneja las armas solo se resuelve por un factor externo. Y esta es una constante de las realidades de este siglo XXI. Otros se preguntan, por el contrario, ¿por qué alguien que debiera estar presa quedó a cargo de la usurpada presidencia venezolana? ¿Por qué no está está en lugar de Delcy Rodríguez, Edmundo González Urrutia?
Está claro que Delcy Rodríguez es una delincuente del mismo calibre que Nicolás Maduro o Diosdado Cabello. Ella es responsable de violaciones de niñas, de tortura de niños y adultos, de desapariciones forzadas, de homicidios. Y esto quedó claramente explicado en un informe de una socialista, no de alguien de derecha, de la expresidente socialista de Chile, Michelle Bachelet, cuando hizo un informe lapidario respecto a toda esta estructura de la que Delcy Rodríguez tiene una estrechísima vinculación con las decisiones más tomadas, porque ella ha sido el enlace internacional verdadero de la delincuencia local con la internacional. Ella debe estar en una celda junto a Maduro y Diosdado Cabello, seguramente algún día lo estará. Sin embargo, el poder norteamericano decidió sentarla en el sillón de honor del Palacio de Miraflores, en lugar de hacerla comparecer ante un juez norteamericano, como ocurrió con su tenebroso ex jefe Nicolás Maduro. ¿Por qué Edmundo González Urrutia y Corina Machado, de contacto estrecho y permanente, digámoslo, con Marco Rubio, el secretario de Estado, han sido relegados por la administración Trump? Porque ellos están acompañados por el pueblo, por la mayoría de los venezolanos, pero no por los que tienen las armas, los militares, los policías, los colectivos chavistas. Delcy Rodríguez carece de escrúpulos y pasó de obedecer a Putin a convertirse en la empleada del mes de Donald Trump. Entregó ya $50.000 millones en petróleo crudo. Se ha comprometido a liberar a los presos políticos, lo que no está haciendo sino en cuentagotas, y también a desmontar la estructura chavista, es decir, quitar de los ascensos a los generales vinculados con el narco. Tampoco lo ha hecho. Donald Trump ha sido muy claro, no quiere repetir el error cometido en Irak. Recuerden, en esa oportunidad Estados Unidos mató a Saddam Hussein y a toda su cúpula e intentó que hubiera un gobierno amigo de los Estados Unidos. El poder terminó en manos del ISIS, en manos de vinculados con el Irán, en fin, con enemigos globales en el medio de un vacío político que no quiere Trump ni sus asesores de la CIA y del Pentágono que ocurran en Venezuela. Delcy Rodríguez es una persona muy poco confiable. Vamos a reiterar, es una delincuente igual que los demás, igual que su hermano, igual que Padrino López, igual que Diosdado Cabello. Ella grita estar de pie, pero su idiosincrasia de ofidio la lleva a arrastrarse y también a picar a sus amos. No sea cosa que, en lugar de llevar al país a la democracia como sueña Donald Trump, termina traicionando a la Casa Blanca como ella y Diosdado lo hicieron con Maduro. Es importante que sigamos viendo lo que está ocurriendo y va a ocurrir en la querida Venezuela. La defensa de la libertad requiere de muchas vigilancias de los opresores que siguen estando al frente de ese país, y también un apoyo permanente a quienes han peleado y tienen el apoyo popular, como Edmundo González Urrutia y lo que yo llamo la Juana de Arco del Caribe. Ella ha estado con Donald Trump y ha planteado claramente esta cuestión. Un tema que no debemos perder de vista es la situación planteada por el desplazamiento hacia Irán del portaaviones norteamericano Abraham Lincoln y su flota. Están a 72 horas de llegar a la zona de conducción del Comando Centro de los Estados Unidos, es decir, de la estructura que tácticamente decidiría y ejecutaría ataques puntuales sobre la estructura de defensa de la República Islámica de Irán, como se comprometió Trump con Netanyahu, el líder israelí, y con el propio pueblo iraní que está siendo masacrado por las fuerzas de la represión.
Le pidieron a Donald Trump que no hiciera el ataque desde bases militares norteamericanas ubicadas en países árabes. Y por eso está llevando a la zona el portaaviones Abraham Lincoln, para hacer un ataque puntual. Ataques que seguramente estarán ubicados de cara a la Guardia Revolucionaria iraní, su poder de fuego militar y el control que esa estructura del país de los ayatolá tiene sobre el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es clave para el mundo y especialmente para Occidente, porque de ahí pasa el 25% de todo el petróleo crudo que sale de la zona y de todo el gas licuado que sale de la zona. En consecuencia, controlar el estrecho de Hormuz es controlar el desarrollo de la economía de Occidente. Bombardear las bases que tiene ahí Irán y sustituirlas por bases que controlen desde los norteamericanos y los israelíes y quizá los saudíes ese trozo clave del mar, es el momento clave sobre lo que tenemos que estar muy atentos, porque así como Donald Trump no desplazó estructura aeronaval hacia el Caribe para hacer turismo, sino para hacer lo que finalmente hizo, apoderarse de Venezuela, no está mandando el Abraham Lincoln de casualidad. Van a tomar medidas militares respecto a Irán. Los ayatolás lo toman en serio y ya han dicho que un ataque israelí tendrá respuesta y un ataque norteamericano también. El israelí sobre las estructuras del país judío y los norteamericanos sobre las bases norteamericanas en la región o las bases de la OTAN, si son capaces de acompañar el ataque que estamos diciendo. Veremos qué ocurre, pero el Abraham Lincoln está a 72 horas de estar bajo el control operativo del Comando Centro del Pentágono y en consecuencia de iniciar quizá el próximo fin de semana un ataque fundamental sobre Irán. Irán podría anticipar ese ataque y hacer un ataque sobre Israel, y por eso hay una alerta importante en ese país, porque suponen que puede intentar o prevenir un ataque o galvanizar un país dividido como Irán, atacando a un enemigo histórico como Israel. Vamos a ver, un tema que también tenemos que analizar es la crisis que se ha desatado dentro de la Unión Europea. Europa está muy dividida y toma decisiones contradictorias. Por un lado, firmó el acuerdo con el Mercosur. Entre bombos y platillos, viaje de la representante máxima de la Unión Europea a reunirse con Lula, abrazos con Lula, luego la firma en Paraguay. Pero esta iniciativa recién firmada ya fue puesta por el propio Consejo Europeo en manos de la justicia europea, con lo cual comenzará también un largo camino para ver si eso termina siendo lo que amaga ser. Un tema que no debiéramos olvidar es lo que está pasando con la llamada Fuerza de Paz creada por Donald Trump en noviembre del año pasado. El presidente norteamericano llevó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un proyecto de resolución para una fuerza de paz que solucionara definitivamente la situación de Gaza, garantizara las fronteras de Israel y de Egipto, creara una policía palestina sin terroristas y pacificara ese lugar clave de Medio Oriente. Pero ahora Donald Trump ha avanzado y está ampliando esta idea a un tema mundial. Esta Junta de Paz ya será formada por muchos países, se va a constituir como una alternativa a las Naciones Unidas, va a avanzar con un liderazgo constante norteamericano. Se ha armado una junta directiva donde está Donald Trump, donde está Marco Rubio, donde está el representante de Estados Unidos en Medio Oriente. Está intentando Donald Trump armar unas Naciones Unidas paralelas.
Ya él viene criticando desde hace mucho tiempo, de su primer mandato a la ONU, dice que no sirve para nada y ya se ha retirado hace muy poco de 60 organismos dependientes de Naciones Unidas, lo que implica retirar el financiamiento que mayoritariamente es de Estados Unidos. Esta junta que está armando, esta junta de paz, va a tener la capacidad de vetar decisiones, remover miembros, definir prioridades operativas. El organismo va a contar con una junta ejecutiva, como lo dije, con figuras clave del entorno político de Trump y con otros líderes del mundo en los que Trump confía. Uno, Javier Milei. Vamos a ver qué pasa con esta novedad, ya que claramente Estados Unidos con esta Junta de Paz no solamente parece armar unas Naciones Unidas paralelas, sino que está colocando hombre de su confianza máxima, Jared Kushner, su yerno y asesor, Tony Blair, viejo amigo de él, pese a venir del lado del Partido Laborista, el presidente del Banco Mundial, Ajay Bamba. Todos van a tener un mandato de 3 años renovables, es decir, hasta que termina el mandato actual de Donald Trump. Pero va a haber otros con membresía permanente si pagan $1.000 millones. ¿Qué países pagarán, están en condiciones de pagar $1.000 millones para financiar las actividades del organismo? ¿Cuál será el poder de estos miembros permanentes? ¿Tendrán veto como lo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Es un tema que aún no está absolutamente develado, pero yo se los quiero anticipar porque claramente se ve cómo esta Junta de Paz que Trump tiene en la cabeza y que está desarrollando a la velocidad que suele hacerla el presidente norteamericano, tiene múltiples fines que hoy no estamos seguros de cuáles son, pero que hay que mirar con cuidado. Porque Donald Trump acaba de cumplir un año de gobierno y en ese año de gobierno dio vuelta al mundo, haciendo acciones que nadie imaginaba y promoviendo acciones futuras que ya podemos imaginar, como cambiar el gobierno de Cuba y el gobierno de Nicaragua y avanzar en esta solución de Venezuela de la que hablamos antes, quizá utilizando esta misma Junta de Paz, porque esta Junta de Paz dice entre los objetivos que se ha puesto que puede ocuparse de acciones posbélicas y de crisis de representatividad en los países en los que se han producido. Parece una definición de una Venezuela donde Delcy Rodríguez no cumpla con su tarea de empleada del mes. Los voy a seguir informando como siempre para que conozcan todo lo que hay que conocer y como siempre les digo, lo puedan ampliar en otros medios de comunicación, porque intento darle un pack compacto para que ustedes no se pierdan las cosas que hay que saber. Hasta la próxima.